Excel que voy a usar como base está colgado en Moodle. Entonces, lo que tenéis que hacer vosotros es, habrá un enlace para subirlo. Lo que tenéis que hacer es lo mismo que haga yo, voy a hacer en este archivo, tenéis que hacer vosotros con el que hay colgado en Moodle, que es el mismo, ¿eh? Entendiendo lo que se va haciendo. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a empezar. Para lo cual voy a compartir la pantalla. ¿La veis, verdad? Sí. Sí, se ve. Sí. Muy bien. Pues entonces, por ejemplo, dice, los siguientes datos corresponden a la concentración milimolar en cloruro sódico de una muestra tomada en varios pozos costeros durante el mes de octubre del año 2020. Sabéis que los pozos de la costa tienen el problema de la sobreexplotación y que el mar invade los acuíferos y se sobreexplota mucho. Entonces hay una preocupación sobre el nivel salino de las aguas de esos pozos. Y pues podríamos suponer que estamos haciendo un control de esos pozos. Bueno, pues se ha tomado la muestra que aparece en pantalla y dice que calculemos las principales medidas de tendencia central y de dispersión, que realicemos su tabla de frecuencias, que construyamos los histogramas de frecuencias relativas, quiere decir relativa y relativa acumulada, y que preparemos el cálculo automático de cuantiles. Bueno, pues entonces aquí tenemos la muestra y yo tengo aquí preparado, para tardar menos, tengo preparado una hoja donde vamos a hacer la solución. Entonces, la solución, lo primero que vamos a hacer es calcular las principales medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, aquí las tengo preparadas, ¿veis? Medidas, media, mediana, varianza, desviación típica, etcétera. Claro, con Excel lo vamos a hacer sobre la muestra, no sobre la tabla, pero porque teniendo la muestra, no, recordad que cuando hacíamos la tabla era para facilitar luego los cálculos manuales, para tener una idea de la estructura de los datos, pero teniendo Excel no perdemos la información que perdíamos cuando hacíamos la tabla. Entonces vamos a hacer los cálculos de las medidas de tendencia central y de dispersión sobre la muestra. Entonces, como las distintas órdenes de Excel le vamos a tener que decir el rango sobre el que tiene que actuar, lo que vamos a hacer es darle nombre a ese rango para no tener que andar continuamente diciéndole el rango es este, el rango es este, el rango es este. ¿Cómo se le da nombre a un rango? Pues fijaos, cuando me pongo en una celda, aquí aparece la dirección de esa celda. ¿Veis? Esa celda que está ahora marcada es la G25, fila 25, columna G. Bueno, pues si yo marco todas las celdas que quiero que consideren las fórmulas que luego voy a utilizar y le doy un nombre, por ejemplo, datos, ya lo he estado, antes de estar trabajando aquí, pues ya le habíamos llamado datos, pero vosotros le llamáis de primera datos y le dais a intro. Entonces, cada vez que yo diga datos, que yo ponga datos, Excel va a calcular sobre este rango que le he especificado. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a empezar con las distintas medidas de tendencia central y de dispersión que tiene programadas Excel y que nos vienen bien porque son las que nosotros hemos estudiado. La media. Bueno, pues la media, la función que establece la media es promedio. Entonces, tecleamos más promedio y fijaos, abro paréntesis y ahora le tendría que decir dónde quiero que calcule el promedio. Cierro paréntesis. 99,3. Pero si como yo ya le he llamado a ese rango datos, lo único que tengo que hacer es más promedio, entre paréntesis, datos, del rango datos. Y no, me ahorro tener que marcarle el rango. Bueno, pues me sale una media de 99,3 en unidades de salinidad, que no la hemos a milimolar en cloruro sódico. La mediana, pues la instrucción que calcula la mediana es más mediana, abrimos paréntesis, ¿de qué? Pues de datos. La mediana es 99,2. Varianza, bueno, pues aquí hay, en Excel está var y var P. Var y var P es lo que nosotros hemos estudiado como varianza y cuasivarianza. Var P es la varianza
y var a secas es la cuasivarianza. Acordaos que en un momento dado de la explicación del capítulo os presenté una tabla donde ponía la diferencia entre varianza y cuasivarianza y entre desviación típica y desviación estándar. Os dije que varianza y desviación típica se utilizaba cuando estábamos estudiando toda la población, todos los miembros de la población, y que cuasivarianza y desviación estándar se utilizaba cuando solamente estábamos estudiando una muestra de la población de la cual queríamos sacar conclusiones que con las debidas precauciones podíamos extrapolar a la población general. Bueno, pues entonces es fácil recordar porque veis que os dije que la varianza y la desviación típica eran para poblaciones y veis que aquí pone var P, nos recuerda a var poblaciones. Entonces esa es la varianza, var P, y la cuasivarianza es var a secas. Entonces, varianza, pues vamos a poner más var P, abrimos paréntesis, ¿de dónde? Pues de datos. Cerramos paréntesis. Nos sale una varianza de 662 y pico. Desviación típica, sabemos que es la raíz de la varianza. Hay una orden específica para desviación típica que es de step, tip o algo así, pero como sabemos que es la raíz, pues ponemos más raíz de la varianza. Intro. Pues nos sale una desviación típica de unos 26. Cuasivarianza, pues más var a secas de datos. ¿Veis? Me sale la cuasivarianza un poquito superior a la varianza. ¿Por qué? Pues porque acordaos que la fórmula era la misma, solo que en la varianza dividíamos por n y en la cuasivarianza dividíamos por n-1. Evidentemente tiene que ser ligeramente superior a la varianza. Pero como veis, la muestra aquí ya tiene una cierta entidad, pues ese n dividir por n y dividir por n-1 prácticamente no aporta nada, porque lo que realmente nosotros nos fijamos es en la desviación típica o en la desviación estándar, que sería más raíz de la cuasivarianza. Y veis, nos salen prácticamente la desviación típica y la desviación estándar, prácticamente nos salen igual. Una leve diferencia en décimas, que no llega. Esto es porque la muestra ya es grande y, repito, dividir por 200 a dividir por 1000 por 199, pues prácticamente es lo mismo. Recorrido. Bueno, pues recorrido, para calcular el recorrido tenemos que saber el valor máximo y el valor mínimo de la muestra. Vamos a calcular primero el valor máximo y el valor mínimo de la muestra y luego calculamos el recorrido como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Vamos a calcular el valor máximo. Pues sería más max de los datos. Bueno, pues el valor máximo es 164 milimolar. Valor mínimo, pues más min de los datos. El valor mínimo es 24,72 milimolar. Voy un poco rápido porque como esto lo vais a tener grabado en vídeo, pues vosotros lo podéis parar en cualquier momento, echarlo hacia atrás, echarlo hacia adelante por si alguna cosa no la habéis entendido bien. El recorrido entonces es el valor máximo más el valor mínimo, luego ponemos más el valor máximo menos el valor mínimo. Y nos queda un recorrido de 139,3 milimolar. Ahora vienen los cuantiles. ¿Os acordáis? El recorrido estaba afectado porque tenía el problema de que se veía sumamente afectado por la presencia de valores anormalmente altos y anormalmente bajos en la muestra, puesto que se obtenía restando el valor mayor menos el valor menor. Para quitar esto, lo que se hacía era la distancia entre el 50% de los datos centrales, quitando el 25% de los datos menores y el 25% de los datos mayores. Eso le llamábamos recorrido intercuartílico. Entonces aparecía el concepto de cuantil del X%, que era el valor para el cual el X% de los datos de la muestra eran menores o iguales que él. Entonces, ¿cómo se calcula en Excel el cuantil del 75, el cuantil del 25? Bueno, pues se calculan con la instrucción percentil. Entonces vamos a introducir ahí la función percentil, pero esta es una función
preprogramada de Excel, igual que las otras. Lo que pasa es que como es la primera vez que la vamos a ver y un poquillo más enrevesada, la vamos a utilizar mediante el asistente de Excel. Entonces nos metemos aquí en la F pequeña esta que hay al lado de la línea de operaciones y nos vamos a todas y pulsamos cualquiera de estas de las primeras que aparecen por aquí y vamos a buscar percentil, le damos a la P y una vez que estamos en la P, pues buscamos percentil. Ahí lo tenemos. Percentil. Nos dice matriz de datos. Pues la matriz de datos o la marcamos o ponemos el nombre que le hemos dado. Datos. Y ahora K. Y fijaos, me dice, esta función está disponible para... Bueno, me dice que K es el valor del percentil entre 0 y 1. Eso es en cuanto a los estadísticos y los matemáticos, que utilizan tantos por 1. Pero nosotros siempre hemos utilizado tantos por ciento. Por tanto, si estoy calculando el percentil, el cuantil del 75%, ahí tendré que poner 0,75. Es decir, 75 partido por 100. Para pasar los tantos por ciento a tantos por 1, que es para lo que está programado el percentil en Excel. Si le damos a aceptar, pues nos dice que el 75% de los datos de la muestra son menores o iguales que 117,6. Calculamos el cuantil del 25%. El cuantil del 25% se hace exactamente igual. Función preprogramada de Excel, pero observar. Una vez que ya hayamos usado una función una vez, os recuerdo que está guardada en usadas recientemente. Y ahí la tenemos, ¿veis? Percentil. Pues le damos a aceptar. Matriz, lo mismo que antes, datos. Y ahora el percentil que quiero es el 25%. Pues, pero como hay que pasarlo a tantos por 1, dividido por 100. Y me da eso. Hay otra instrucción que calcula directamente, porque esto que hemos dicho, cuantil del 75%, cuantil del 25% y el recorrido intercuartílico es Q75 menos Q25. Vimos que había unos cuantiles que tenían un nombre especial, que era el cuartil del 75%, que era tercer cuartil, el cuantil del 50%, que era segundo cuartil o mediana, y el cuartil del 25%, que era primer cuartil. Pues Excel tiene preprogramada una función que en vez de llamarse percentil se llama cuartil. Vamos a ver cómo nos da lo mismo. Vamos a programar aquí con cuartil. Entonces, la vamos a hacer preprogramando, la vamos a hacer con el asistente de Excel y vamos a buscar lo mismo que hemos hecho antes en todas. Cuartil empieza por C, le damos a la C y buscamos cuartil. Cuartil. Ahí tenemos cuartil. Y veis, funciona lo mismo. Matriz, pues los datos. La matriz de datos, datos. Y ahora cuartil. Y observar aquí dice, es un número. Si pongo el 0 me da el valor mínimo de la muestra. Si pongo un 1 me da el primer cuartil. Si pongo un 2 me da el segundo cuartil, que es la mediana. Si pongo un 3 me da el tercer cuartil. Y si pongo un 4 me da el cuarto cuartil o el valor máximo de la muestra. Como yo lo que quiero calcular es el cuartil del 75%, que es el tercer cuartil, aquí pongo un 3. ¿Veis? Y me da lo mismo que me daba con el percentil. Lo que pasa es que esta celda pues tiene dicho que está preprogramada para que solamente ponga un decimal. Si nosotros aquí le cambiamos a un decimal, pues daría lo mismo. ¿Veis? Bueno, lo mismo aquí. Aquí vamos a introducir cuartil, lo mismo que antes. Cuartil. En datos lo calculamos y ahora ponemos el cuartil del 25%, que es el primer cuartil. Le damos a un 1 y nos sale, ¿veis? El 81.0. Si yo ahora aquí a esta le digo que me ponga un solo decimal, pues sale lo mismo que aquí. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos el cuantil del 75, que es el tercero, menos el cuantil del 25, que es el primero. El recorrido intercuartílico, por tanto, es la diferencia entre ambos. Sería más
117,6 menos 81,1. Sería un recorrido intercuartílico de 36,5. Bien, pues como estamos ya en este camino, pues vamos a rellenar el último punto de lo que nos piden, que es preparar el cálculo automático de cuantiles y de el cálculo automático de cuantiles. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le dé un tanto, que si yo quiero calcular un cuantil, me dé el valor del cuantil, y si yo doy el valor de una muestra, me dé el cuantil al que pertenece esa muestra. Entonces, vamos a hacerlo las dos cosas ahora mismo. Vamos a programar cuantiles. Siempre cuando vamos a programar algo, debemos de poner datos que sepamos qué resultados deben de dar para ver si lo hemos programado bien o no. Vamos a programar el cuantil del 25%, que si lo programo bien me tiene que dar 81,1, si lo programo bien. Entonces, vamos allá, vamos a hacer que nos calcule el cuantil del 25%. Lo mismo que hemos usado aquí, la misma orden que hemos usado aquí, solo que ahora lo vamos a hacer en automático. Aquí pongo mi 25, que es el que quiero, y aquí quiero que me dé el cuantil del 25%. Entonces, vamos allá, vamos a usar la instrucción percentil, le vamos a aceptar. Entonces, en la matriz de datos, que hemos nombrado al principio, y ahora K, dice K es un valor entre 0 y 1. Pues K lo tienes que coger de aquí. Pero ese de cogerle de aquí está entre 0 y 100. Para pasarlo, ese 25 entre 0 y 1, hay que dividirlo por 100. Y entonces ya me sale entre 0 y 1. ¿Veis? Me sale 0,25. Le damos a aceptar y veis, ya tengo aquí el cuantil del 25%, que como veis es lo mismo que me había dado aquí. Vamos a ponerle a esta celda las características de esta. ¿Vale? Y ya veis que da exactamente lo mismo. Si le doy el del 50%, me tiene que dar la mediana. Si doy 50, me tiene que dar la mediana. Mediana, 99,2, 99,2. Si le doy el 75, me tiene que dar 117,6, como veis. Si le doy 100, me tiene que dar el valor máximo. El 100% de los datos son menores o iguales que el máximo. ¿Veis? Y así sucesivamente. Si le damos 0, sería el valor mínimo, que sería este. Bueno, pues ya tenemos preparado el cálculo automático de cuantiles. Ahora, al revés. Ahora, imaginaos que que mi pozo tiene, me ha dicho el laboratorio, que tiene el agua de mi pozo es 117,58 milimolar y yo quiero saber en qué cuantil está. ¿Para qué? Pues para saber si mi pozo está es más salino que los restantes o menos salino, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a programar es la inversa. Aquí dábamos el tanto por ciento y nos daba el valor que tenía que tener, y ahora vamos a dar el valor que tiene el análisis y queremos saber qué tanto por ciento de valores hay menores o iguales que él. Eso se calcula programando lo que se llama rango percentil. Nos vamos a todo y le damos a la R, que empieza rango percentil, y buscamos rango percentil. Ahí lo tenemos, rango percentil. Aquí, bueno, pues con la matriz son los datos. Y X es el valor de la muestra que vamos a meter. Cifras significativas es el número de cifras significativas que queremos que haga. Lo dejamos, no lo tocamos, lo dejamos así. Y le damos a aceptar. Y nos sale 0,75. Claro, 0,75. Mirad, he metido el valor este. Me tendría que haber dado 75. Cuantil de 75. ¿Pero por qué me da 0,75? Porque este lo calcula entre 0 y 1. ¿Os acordáis? Que lo de la K estaba entre 0 y 1. Pues lo único que tengo que hacer es en la programación, que me aparece aquí, como veis, multiplicar ese resultado por 100. Y ahora ya sí me aparece el de 75. ¿Veis? Si mi pozo, por ejemplo, hubiera tenido una molaridad, 99,23 micromolar, pues me hubiera dicho que el cuantil es del 50%. Y así, imaginaos que llego con uno que tiene 115. Pues 115 me dice que es el 72,7% de los pozos tienen una salinidad menor o igual que el tuyo. Eso quiere decir que el tuyo es más salino que los demás. Si, por ejemplo, en vez de 115 hubiera llegado con uno de 35,
me dice que solamente el 0,9% de los pozos es menos salino que el tuyo. Luego el tuyo es un pozo excepcionalmente poco salino para la zona. ¿Vale? Eso es un poco lo de las medidas centrales y las medidas de dispersión, así como luego el cálculo automático de cuantiles. Como veis, esto se hace con Excel automáticamente, muy rápido. Una vez que tengo programado el tema de los cuantiles, pues lo puedo utilizar en forma automática. ¿Vale? Doroteo, Dime. pues, la última función, ¿puedes explicarlo un segundo? Los valores, que no he Sí, entendido. la del cuantile inverso. Sí. Vale. Bueno, vamos a ver. La estrategia del cuantile inverso es que yo le dé el valor del análisis de mi pozo y me diga qué porcentaje de pozos tienen una salinidad menor o igual que el mío. Es decir, estamos en la inversa de un cuantil. Entonces, nosotros lo que programamos ahí, en vez de percentil, lo que programamos es la instrucción rango percentil. Y ahí la matriz de datos donde va a trabajar es la misma, datos. Ahora, X es el valor del análisis, el valor que queremos que nos diga el porcentaje de elementos menores o iguales que él, que es el que yo le vaya a poner aquí. Luego, las cifras significativas, si lo miras, dice, es un valor opcional que identifica el número de cifras significativas para el porcentaje devuelto. Es decir, que aquí lo que queremos, lo que le podemos decir es el número de cifras decimales que va a utilizar. Eso lo dejamos al libre albedrío. Entonces, una vez que hemos puesto los datos y que le hemos dicho de dónde tiene que coger el valor del análisis, le damos a aceptar y nos lo da en tantos por uno. Como nosotros lo queremos en tantos por ciento, el resultado que nos da lo tenemos que multiplicar por 100. Y ahora ya tenemos el Entendido. resultado en tantos por ciento. Si viene uno con 200, no, con 155, pues me dice que el 98,2% de los pozos son menores, tienen una salinidad menor o igual que la mía, con lo cual mi pozo es anormalmente salino para la zona, es excesivamente salino. ¿Vale? Sí, bueno, pues entonces ya hemos cumplido con la A y la D. Preparar el cálculo automático de cuantiles. Ahora lo que vamos a hacer es realizar la tabla de frecuencias y construir los histogramas de frecuencias relativas y relativas acumuladas. Bueno, pues para la tabla de frecuencias, esto ya lo tenemos calculado de antes, lo primero que teníamos que saber es el número de datos que tenemos, ¿no? Entonces, para saber el número de datos que tenemos una instrucción en Excel que es contar. Contar en el rango que yo le diga, contar en datos. ¿Cuántos datos hay? Y nos dice que hay 200 datos. El valor máximo, que ya lo hemos visto, recordad que era más max de datos, en el 164. El valor mínimo, recordad que es más min de datos, que es 25 aproximadamente. Y ahora viene, ya sabemos el número de datos, el máximo y el mínimo. Y ahora tenemos que decidir cuántas celdas, cuántas clases utilizamos para hacer la tabla de frecuencia. Entonces, teníamos a un señor que se llamaba Sturges que nos recomendaba el número de clases como 1 más 3.3 por el logaritmo decimal del número de datos. Pues vamos a ver qué dice Sturges. Sería más 1 más 3.3 por el logaritmo decimal del número de datos, que son los que tenemos aquí, 200. Nos sale 8,60. Podríamos hacer 9 o podríamos hacer 8. Yo me voy a optar por 8 porque 9 ya me parecen muchas. ¿Por qué? Pues porque me parecen muchas. No tengo otra explicación. Ya os dije que este Sturges era orientativo. Orientativo. Se puede hacer 8, se puede hacer 9. Ahora, si te dice Sturges que haga 8,6, pues no vayas a hacer 3 ni 5. Algo que se esté cerca de lo que dice Sturges. Pues yo voy a decir que voy a hacer 8 clases.
Bueno, pues ya he decidido que voy a hacer 8 clases. Ahora, ¿qué ancho tienen que tener esas clases? ¿Qué ancho tienen que tener cada una de las clases? Bueno, pues si tengo que ir desde 164 desde 24,72 hasta 164 con 8 clases, pues la longitud de cada una de esas clases es evidente, es la distancia entre los dos datos dividido por 8, ¿no? Entonces esa sería la amplitud teórica. Sería más, abrimos paréntesis, 164 máximo menos el mínimo, la distancia entre ambos, partido por el número de clases que he dicho, que era 8. Partido por 8. Me sale una amplitud de 17, feísima, 17,4, feísima. Bueno, pues yo voy a decir, bueno, pues yo voy a tomar algo parecido a 17,4, una amplitud. ¿Qué número amigable está cerca de 17,4? Pues yo creo que 20. 20 está cerca de 20, está cerca de 17,4. Me parece que es el número más amigable. Podría decir otro 15, vale, pero si es que si hago 15 voy a tener más, a lo mejor me van a salir 9 clases. Y 15 es, yo creo, menos amigable que 20. Pero vamos, cada uno puede tener un concepto de amigabilidad distinto. Bueno, pues ya está, ya sabes que voy a hacer 8 clases y voy a tener una amplitud de 20. Y la siguiente decisión, comenzando en... ¿Dónde vamos a comenzar? Pues el valor mínimo es 24,7. Tengo que elegir un punto de arranque de la primera clase de forma que la primera clase no esté vacía. El punto más amigable que veo cercano a 24,7, pues yo creo que podríamos decir que es 20. 20, la primera clase iría de 20 a 40, con lo cual no es vacía porque como mínimo está el 24,72 y pico, que era el valor mínimo. Luego la clase del 20,40, que sería la primera, no estaría vacía. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Ya he diseñado las entradas de mi tabla de frecuencias. Va a ser una tabla que va a empezar en 20 y va a tener clases de longitud 20. Bueno, pues empiezo la primera clase, va a ir de 20 a 40, la segunda de 40 a 60, la tercera de 60 a 80, de 80 a 100, ¿veis? Y llego hasta 160 a 180 y ahí paro porque el valor máximo es 164. Luego, esa clase no está vacía y por lo menos tiene un dato. Luego ya tengo todas mis clases puestas en la tabla. Para que esto Excel no lo entiende, entonces lo que vamos a hacer es poner el límite inferior y el límite superior de la clase de forma numérica. ¿Veis? Esta empieza en 20 y el límite superior es 40. Esta sería 40 y el límite superior 60. Una vez que ya tenemos puestas dos clases, pues ya le podemos hacer que copie la siguiente mediante el traslado inteligente de lo que hemos hecho en esa. ¿Veis? Si yo me acerco al puntito este, que las marco y me acerco al puntito este y se transforma la cruz del cursor, se transforma en una cruz delgadita y negra, ahora tiro y él dice, pues por lo que has escrito yo creo que lo que quieres hacer es esto. Y efectivamente eso es lo que quiero hacer, ¿veis? Ir 40, 60, de 20 en 20 aquí, de 20 en 20 aquí, de forma que esté el límite inferior y esté el límite superior. Muy bien, pues ya tenemos lo que es el límite inferior y el límite superior de cada una de las clases. A continuación vamos a hacer la marca de clase, que es el punto medio de cada clase. Entonces, aquí sería más, abrimos paréntesis, 20 más 40, que no me deja de cogerlo, pero bueno, cojo este y ahora lo corrijo. Cojo este partido por 2. ¿Qué ha pasado aquí? Es que no he puesto partido. Partido por 2. Bueno, pero claro, esto me equivoqué. He puesto, a recordar que he cogido el primero, el N14, y luego he cogido el O15. No, tengo que coger el N14 más el O14. Luego esto, aquí hay que cambiar el O15 por el O14. Y ahora ya sí me sale la mitad, ¿veis? Ahora ya tengo esta que es la N14 más esta que es la O14 partido por 2, 30. Y ahora le doy tiro de ella y me calcula la mitad de cada una de las clases, ¿lo veis? Aquí ya tenemos, esta sería 50,
Este sería 70, estaría a 10 unidades del límite inferior y a 10 unidades del límite superior. Bueno, y ahora viene la frecuencia absoluta de cada una de las clases. Es decir, hay que contar de toda esta muestra cuántos elementos hay en cada una de estas clases. ¿Vale? Bueno, pues son un coñazo. Pero tiene Excel una instrucción que nos lo va a hacer. Pero atención, y esto sí que tenéis de copiarlo, aunque luego tenéis la grabación y lo vais a ver, pero si lo anotáis mejor. Esto que vamos a hacer ahora es una instrucción matricial de Excel, es decir, le vamos a ordenar a Excel con una única instrucción que nos rellene varias celdas. Por eso se llama instrucción matricial. Le vamos a decir que nos rellene a él solo todas estas celdas. ¿Con qué instrucción? Con la instrucción frecuencia. Nos vamos a todas, le damos a la F y buscamos una instrucción que se llama frecuencias. ¿Frecuencia de qué? ¿De qué datos? De los datos de la matriz de datos esta, ¿no? Pues ahí le ponemos el nombre que le hemos puesto, de los datos. Y ahora grupos. Grupos es que nos está preguntando en qué clases quieres que clasifique las frecuencias, que calcule las frecuencias. Entonces, para decirle las clases que queremos en donde queremos que calcule la frecuencia, atento a esto, se le marca los límites superiores de las clases menos el último. Ojo, límites superiores de las clases menos el último. Y diréis vosotros, ¿y por qué menos el último? Porque Excel, cuando le marcamos los límites superiores de las clases, siempre él crea una clase adicional que dice y los demás datos y superiores a 180, a 160, tal. Si nosotros marcáramos todos, nos crearía una nueva clase que serían superiores a 160, con lo cual no serían las 8 clases que yo estoy trabajando. Si le marco los límites superiores menos el último, él calcula las 7 clases primeras y luego y dice, y el resto, y mayores o iguales que 160, crea otra clase que precisamente es la nuestra, la de 160 a 180, con lo cual cuadra perfectamente con lo que nosotros queremos que haga. Bueno, pues ya tenemos eso, ya tenemos la matriz donde tiene que trabajar, la matriz de datos y los límites superiores de las clases menos el último. Repito, veis aquí en grupos, en las clases que quieren, marcamos los límites superiores de las clases menos el último. Y ahora es cuando viene la diferencia entre una instrucción matricial y una instrucción de celda. No se activa con intro. Como le deis a intro, la liáis. Y luego incluso os cuesta eliminar la programación. No se activa con intro. Se activa con control más la tecla que hay encima de control, que es shift mayúscula. También la decimos nosotros. Las dos teclas a la vez pulsadas, control y shift a la vez pulsadas. Y una vez que las tengo las dos teclas pulsadas, le doy a intro. Y entonces cuando me calcula la frecuencia de cada una de las celdas que yo he programado en mi tabla de frecuencia. ¿Vale? Excel utiliza la norma de que pertenecen a cada celda los menores o iguales que el valor superior. Es decir, el 60 estaría aquí y no estaría aquí. El 40 estaría en esta celda y no estaría en esta. Excel hace lo mismo que nosotros hemos explicado. Cerrada a la derecha y abierta a la izquierda. Bueno, ahora aquí lo que tenemos que hacer es comprobar si efectivamente ha contado todos los datos. Hemos dicho que todos los datos son 200, pues ahora vamos a ver si los ha repartido bien en todas las celdas. Vamos a sumarlos. Más suma. ¿De qué? De esto. Súmame todo esto. Intro, 200. Efectivamente, ha contado todos los datos. Bueno, ahora la frecuencia acumulada, pues no es ni más ni menos que la primera es la primera, lo mismo que la primera. La segunda frecuencia es la de esta clase más la que ya llevábamos acumulada de la anterior, intro, y así sucesivamente tiramos. ¿Veis? Y aquí, pues aquí lo que hace es, ¿veis? La de esta clase más la que llevábamos acumulada en la anterior. Hace todo
en cada una lo mismo y al final, en la última clase, claro, tiene que ser 200 porque ya hemos acumulado todos los valores de la muestra. El significado de estas dos columnas es diferente. Este 36 quiere decir que hay 36 datos entre 60 y 80, mayores que 60 y menores o iguales que 80. Y este 47, acordaos de esto siempre, quiere decir que hay 47 datos menores o iguales que 80. Siempre la acumulada es menor o igual que el límite superior de la clase. Y la normal, la frecuencia absoluta normal, sin acumular, es el número de datos de la muestra que están dentro de esa clase, que son mayores que el límite inferior y menores o iguales que el límite superior. Bueno, pues ahora vamos a hacer la frecuencia relativa, que no es ni más ni menos que la frecuencia absoluta dividido por el número total de datos. Entonces, aquí ponemos más la frecuencia absoluta partido por el número total de datos, que son 200. Para que cuando tire no se me mueva el 200, le bloqueo con F4 y veis, me salen $, delante de la letra de la celda y $1 delante del número. Eso quiere decir que cuando tire no se va a mover ese puntero de ahí. Entonces, se me ha olvidado multiplicar por 100 porque lo queremos en tantos por ciento. Es decir, el cálculo de la frecuencia n sub i partido por el número total de datos lo tengo que multiplicar por 100 para que esté en tantos por ciento. Ahora tiro y, bueno, pues ya tengo los tantos por ciento de valores que hay en cada una de las clases en la muestra. A continuación voy a ver si lo ha hecho bien, si lo ha repartido bien los tantos por ciento y vamos a sumar para ver si me da 100. Sumo todo, me da 100, con lo cual, bueno, pues lo ha repartido, por lo menos ha repartido 100 en todas las clases. La frecuencia acumulada es lo mismo, la frecuencia acumulada en tantos por ciento. Entonces sería más esta, la frecuencia absoluta acumulada, pero pasado a tantos por ciento, más esa partida por el número total de datos que bloqueo para que no se me mueva al tirar y por 100. Entonces, si ahora tiro, pues me va acumulando tantos por ciento. Al final tiene que dar 100% porque el 100% de los datos tiene que ser menor o igual que 180, que el valor máximo de la última celda. Aquí la interpretación es la misma. Este 18 quiere decir que el 18% de los datos de la muestra está entre 60 y 80. Mayores que 60 y menores o iguales que 80. Y 23,50 quiere decir que el 23,50% de los datos de la muestra son menores o iguales que 80. Bueno, pues ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Ya tenemos la tabla de frecuencias. Ahora lo que vamos a hacer es el histograma. Los distintos histogramas. ¿Cómo hacemos los distintos histogramas? Pues ni más ni menos que marcamos la abscisa, que son las clases, tecla control, y ahora marcamos lo que queremos representar, que son el histograma de frecuencia relativa. Tenemos marcada la abscisa y la ordenada. Ahora le damos a insertar un gráfico, columna en 2 dimensiones, y le damos a intro. Ahí tenemos lo que supuestamente es un histograma. Evidentemente eso no es un histograma. ¿Veis? Aquí tenemos las clases y tenemos... Eso no es un histograma porque en los histogramas las barras tienen que ser adyacentes, no puede haber espacio entre ellas. Entonces, lo primero que hay que hacer es arreglar este dibujo. ¿Cómo lo arreglamos? Le damos al botón derecho, le damos a dar formato, damos al botón derecho, perdón, pinchamos en cualquiera de los rectángulos, le damos al botón derecho y le damos a dar formato a la serie de datos. Y entonces aquí, yéndonos aquí a donde está el histograma, el ancho de rango, que es la distancia entre los rectángulos, en tanto por ciento del ancho del rectángulo, lo vamos a poner a 0. Esto lo ponemos a 0. Con lo cual el histograma ya es tal como nosotros queremos que sea, con los rectángulos adyacentes, tocándose unos a otros. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle, para que sea más claro, porque veis, si yo me quito, eso no está muy claro, ese histograma ahí no está muy claro. Lo que vamos a hacer es quitarle el color. Entonces, aquí en el cubito con la pintura podemos cambiar el relleno y el borde de los rectángulos. Pues el relleno le vamos a decir que sin relleno
Y ahora, en borde, pues le vamos a decir que sea una línea sólida el borde y, por ejemplo, de color, yo qué sé, pues de color cinabrio, para los que estamos en Almadén, y de un ancho la línea, pues de 2 puntos. De 2 puntos. Ya está, ya con eso es bastante. Cada uno puede hacer diseñar aquí, control Z. Cada uno puede diseñar aquí lo que quiera. Lo que ya, como veis, ya tengo aquí yo mi histograma de frecuencias relativas, donde el punto este sería el 20, este el 40, este el 60, este el 80. ¿Veis? Las clases están aquí, te lo dice, de 80 a 100, pues quiere decir que este punto del 80 y este punto del 100. Y así sucesivamente. Tenemos la escala, aquí tenemos la escala porcentual, 5%, 10%, 15%, 20%, y aquí la magnitud que estamos representando, que es la F sub I. ¿Vale? Pues ese sería el histograma de frecuencias relativas. Ahora vamos a hacer el histograma de frecuencias relativas acumuladas, que es lo mismo. Marcamos la CISA, que son las clases, control, tecla control sin soltarla, marcamos la ordenada, que son las frecuencias relativas acumuladas. Una vez que lo tengo marcado, insertar un gráfico de 2 dimensiones y aquí le tengo. Pasa lo mismo, que los rectángulos no están adyacentes. Pinchamos en cualquiera de ellos, botón derecho, dar formato a la serie de datos y el ancho del rango, que es la distancia entre columnas, lo ponemos a 0. Ahora en el cubito le quitamos el relleno y le damos una línea sólida. Pues ahora le vamos a dar otro color, pues un verde oscuro. Y el tamaño de puntos lo ponemos en 2. Y ya tenemos ahí nuestro histograma de frecuencias relativas acumuladas. Nos podemos poner uno debajo de otro, si soy capaz, claro. Y ya tendríamos ahí los dos histogramas. ¿Vale? Bueno, pues esto sería todo lo que habría que hacer en esta hoja. Hemos calculado las principales medidas, hemos realizado la tabla de frecuencia, hemos construido los histogramas de frecuencia relativa y de frecuencia relativa acumulada y hemos preparado el cálculo automático de cuantiles. Bueno, pues ahora vamos a hacer esto de forma automática. Es decir, nada de lo que hemos hecho. Esto es muy bueno que lo sepáis para que sepáis cuáles son las distintas órdenes para si tenéis que hacerlas alguna vez individualmente, pero también podemos hacer todo de un golpe, todo de un golpe. Eso está en la hoja que hemos dicho, enunciados automáticos. Aquí he puesto la muestra en vertical. Allí la teníamos puesta así, aquí la he puesto en vertical porque esta instrucción que voy a dar ahora puede hacer lo mismo con muchas muestras si le colocamos una al lado de otra en vertical. El cálculo que va a hacer con una lo podría hacer con muchas, ya digo, poniendo cada una en vertical. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Primero voy a hacer... Ahora no voy a decir, no, relajaros un momentito, que es que... Relajaros un momentito. Vale. Bueno, mirad, entonces, para hacer estos cálculos de forma automática, Excel tiene una cosa que se llaman complementos. Complementos que son funciones que Excel no carga por defecto porque ralentizan el arranque de Excel. Entonces, pero tenemos la opción de activarlas. Esos son los que digo complementos de Excel. Nosotros vamos a la parte de datos, a la ficha de datos y vamos a agregar aquí una nueva pestaña que va a ser análisis de datos. Entonces, eso es un complemento de Excel que hay que activar. ¿Cómo se activa? Pues nos vamos a opciones, nos vamos a archivo, nos vamos a opciones y en opciones vemos complementos. Pues nos vamos a
complementos de Excel, ¿veis? Que está aquí abajo. Nos vamos a ir y aquí nos aparecen complementos, herramientas para la conversión de euros, que no es el caso, herramientas para análisis, que es el caso, herramientas para análisis con más análisis todavía, que es el caso, que no la vamos a activar porque eso es, son análisis que no hemos estudiado, y luego un solver que es para resolver ecuaciones de forma numérica. Entonces nosotros vamos a activar herramientas para el análisis, a secas, no para el análisis VBA. Le damos a aceptar y veis, nos aparece una nueva pestaña que es análisis de datos. Bueno, primero previamente voy a coger los límites superiores estos de las clases, los voy a copiar aquí. Los voy a copiar aquí. Ahora luego entenderéis por qué. Bueno, pues entonces vamos a dar a análisis de datos. Y fijaos, todas estas cosas están incluidas en los análisis de datos. Todas estas cosas hace Excel con ese complemento. Pues análisis de la varianza de un factor, de la varianza de dos factores, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, prueba F, histograma, media móvil, un montón de cosas. Nosotros solamente, ahora mismo lo único que quiero es ver qué hace este señor, qué hace Excel cuando activo estadística descriptiva. Le damos a aceptar. ¿Veis? Y me dice, aquí me va a pedir una serie de cosas. Lo primero es el rango de entrada. Eso quiere decir, ¿dónde están los datos? Pues los datos están aquí donde hemos dicho, en esta columna. En esta columna que hay aquí. Como no los tengo nombrados, pues se los tengo que marcar. Y siempre me gusta empezar por el último porque así me estrello con la parte de arriba de la hoja y no me paso. ¿Veis? Entonces, esos son los datos. Ahora me pregunta, ¿hay rótulos en la primera fila? Aquí, ¿esto es un rótulo? No, eso no es un rótulo. Eso es un número ya de la muestra. Por tanto, ahí no activo eso. Ahora, ¿dónde quieres que lo ponga? ¿En una hoja nueva o en esta misma en algún sitio? Pues lo quiero en esta misma. ¿Y dónde lo quiero? Pues lo quiero aquí. Ahí. ¿Veis? Y ahora, ¿qué quiero? Pues quiero el resumen de estadísticas. Esto del nivel de confianza de la media, no, eso no lo vamos a poner. Quiero el número mayor y el número menor. Ahora os explico qué quiere decir eso. El caésimo mayor es, aquí ponemos el 1 y el 1, quiere decir que el primer número, si os imagináis la muestra ordenada de menor a mayor, empezando por la derecha, el primer número que me encuentro. Si pongo un 1 es el primer número por la derecha, es decir, sería el mayor de la muestra. Si pongo un 2 es el segundo por la derecha, es decir, sería el inmediatamente anterior al mayor y así sucesivamente. Si pongo aquí un 1 en el caésimo menor, quiere decir que el primero de la izquierda de la muestra ordenada, que sería el menor. Si pongo un 2 sería el segundo de la izquierda, pues sería el inmediatamente mayor que el más pequeño y así sucesivamente. Normalmente se pone 1 y 1 para que sepamos directamente, me diga directamente cuál es el mayor y cuál es el menor. Bien, pues le damos a aceptar y fijaos, rápidamente me ha calculado la media, el error típico que eso no lo hemos visto, la mediana, la moda que no hay moda, no disponible porque no se repite ningún valor, la desviación estándar, la varianza de la muestra, el coeficiente de kurtosis que vimos, ¿acordáis? El coeficiente de asimetría, el rango, valor mayor menos valor menor, el mínimo de la muestra, el máximo de la muestra, la suma de todos los elementos de la muestra, el número de datos de la muestra, el mayor elemento que hay en la muestra y el menor elemento que hay en la muestra. ¿Veis? Automáticamente me da directamente todas estas datos. ¿Veis que pone columna 1? Es que podríamos haber hecho en varias muestras si las ponemos en columnas. Imaginaos que hubiéramos puesto 5 columnas, pues aquí pondría columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5 y tendríamos los datos de cada una de esas muestras, todos los datos de una vez. ¿Vale? ¿Veis? Esto por eso lo hemos llamado enunciados automáticos, porque esto lo hacemos en automático. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer el histograma. A ver qué nos pide con el histograma. El histograma nos pide otra vez el rango de entrada. Pues el rango de entrada otra vez, como no lo tengo nombrado, otra vez se lo tengo que dar marcándoselo. Pues venga, vamos a marcárselo. Y esto ahí va. Ahora, rango de clase. Ojo, no le voy a poner nada.
Rango de clase no le voy a poner nada. Y ahora le digo, porcentaje acumulado, crear gráfico. Y ahora, rango de salida. ¿Dónde quieres que me lo escribas? Pues quiero que me lo pongas aquí. ¿Veis? He puesto los datos, he puesto dónde quiero que ponga el histograma, quiero que me haga el porcentaje acumulado y que me cree el gráfico. Le doy a aceptar y me da, ¿veis? ¿Veis? Me ha dado una tabla de frecuencia donde lo que me da es el límite superior de las clases, horrorosos, totalmente nada amigables, como veis. Me da el número de elementos de la muestra que hay en cada una de esas clases, es decir, entre 24 y no sé 10, no, tendríamos que calcular cuál es el límite inferior. Hay un elemento, entre 24 y 34 hay uno, entre 34 y 44 hay uno, en fin, me da esto. Y esto, mayores que esto, hay 4, ¿vale? Me da eso. Bueno, aquí me da el histograma y aquí me da el polígono de frecuencia relativa acumulada. Esto ha salido muy feo, pero yo lo puedo modificar como veis, lo puedo hacer más grande. Los rectángulos estos los puedo juntar igual que antes, quitándole la separación. Ya tendría el histograma. Aquí me da el histograma de frecuencia relativa y esto es el polígono de frecuencia relativa acumulada. Pero fijaos, qué cosa más horrorosa, ¿eh? Qué cosa más horrorosa, qué poco amigable. Dan ganas de, si esto estuviera en papel, rajarlo y tirarlo a la basura. ¿Por qué? Pues porque ha aplicado, yo creo que Excel aplica el número de clases raíz de n. Creo, no estoy seguro de esto, habría que investigarlo en internet. ¿Cómo decide Excel cuando no le dices las clases, el número de clases y la amplitud de las clases, etcétera? No nos gusta esto. Vamos a hacerlo como Dios manda. Para eso he puesto aquí, yo me he traído los límites superiores de las clases, porque ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otra vez histograma. Los datos son los datos. Y ahora, rango de clase. Vamos a marcar los límites superiores menos el último. ¿Vale? Y ahora, rango de salida. Pues quiero que me lo escriba, quiero que me lo ponga aquí. Y hagas lo mismo. Aceptar. ¿Veis? ¿Veis? Aquí, como ya sé que van de 180 en 180, de 20 en 20, aquí ya puedo yo poner 180. Y como sé que estos son los límites superiores, pues aquí podría poner yo 20, 40. Y tendría fijaos, tendría nuestra tabla de frecuencia automáticamente hecha. ¿Veis? Aquí, pues aquí tendría lo mismo, tendría ya el histograma. Y ahora os voy a comentar una cosa. ¿Veis? El histograma. Y lo que os decía que hacía mal Excel. El polígono de frecuencia relativa acumulada lo hace mal porque, como veis, lo que hace es representar... A ver. ¿Veis? Aquí tenemos el 40, que este 40, esto está mal. Esto lo que ha puesto ha sido, representa la clase nombra la clase con el límite superior y lo pone en medio de la clase. Pero ese 40 estaría aquí, este 60 estaría aquí, este 80 estaría aquí, etcétera, ¿no? Este sería 20, aquí empezaríamos en 20. Bueno, como veis, acordáis que dijimos que el polígono de frecuencia relativa, el que se haría uniendo los puntos medios superiores de
las clases, el polígono de frecuencia relativa. El polígono de frecuencia relativa acumulada se hacía uniendo los vértices superiores derechos de las clases. Y veis, ese no, ese, si imagináramos aquí un polígono de frecuencia relativa acumulada, el que hicimos antes, ese es lo que une, son las mitades de estas bases superiores, las mitades, en vez de unir los vértices superiores derechos, es decir, estos. Es un error de programación que multitud de veces se le ha dicho a Microsoft, pero no deben de considerarlo, o a lo mejor no están de acuerdo y no lo corrigen. Veis que el punto está en medio del segmento, cuando debería estar el punto, si fuera el vértice superior derecho, estaría sobre la línea derecha del rectángulo, ¿vale? Cuando la muestra es muy grande y tal, pues tampoco es tan grave el error, pero sí que hay diferencia y sobre todo es un error de concepto. Bueno, vale. Así es como calculamos las soluciones y las soluciones de forma manual y las soluciones de forma automática. Habéis visto que aquí hemos tardado nada en hacer lo que aquí hemos echado un buen rato, ¿vale? Bueno, eso es en cuanto a hacer con Excel lo que nosotros hemos hecho antes a mano. Esto es lo que tenéis que subirme. Me tenéis que subir esta hoja y esta. Con lo que yo he hecho, bien hecho. No de esta manera, sino bien hecho, con las clases como Dios manda. ¿Vale? Bueno, y ahora os voy a comentar, antes de acabar la primera parte de la clase, aunque ya debería haber acabado, os voy a enseñar el programa que os tengo colgado de crear diagramas de caja y de bigote. Mirad, aquí es un programa que os calcula, puede trabajar con una, dos o tres variables. El diagrama de caja y de bigote, pues es un diagrama que ya os lo explicamos, os expliqué, ¿no? Era una caja donde la línea izquierda era el primer cuantil de la muestra, la línea derecha era el tercer cuantil de la muestra, la línea central era la mediana y luego los bigotes tenían una longitud o bien de 3 veces el recorrido intercuartílico, es decir, 3 veces la longitud de esta caja, o bien llegaban hasta el valor mínimo o hasta el valor máximo. Si el valor máximo excedía de 3 veces la longitud de la caja, el bigote llegaba hasta el valor max, hasta 3 veces la longitud de la caja y luego el valor máximo aparecía como un valor anómalo fuera de los bigotes. Y lo mismo para el bigote inferior. Bueno, pues aquí veis, tenéis para una muestra, donde aquí metéis los datos. Aquí tenéis para dos muestras, que os hace los dos y los podéis comparar. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, la mediana de la muestra esta es menor que la mediana de esta muestra, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis para tres muestras. Podéis buscar en internet, lo habrá para más. Pero bueno, yo creo que con esto, para que veáis cómo funciona esto. Nosotros aquí, imaginaos esto con una muestra. Bueno, pues venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter esta muestra. A ver si salen los datos iguales que... Bueno, la dejo ahí marcada y lo que voy a hacer es borrar esta muestra. La muestra que hay ahora mismo la borro. La he borrado. Ahora copio esta muestra, copiar, me meto aquí, Ctrl V, pegar. ¿Veis? Y automáticamente ha hecho el gráfico de caja y bigotes de la muestra. Vamos a ver si es verdad los cálculos que ha hecho. Nos vamos a nuestros cálculos y hemos dicho que el valor mínimo era 24 y pico. 24 y pico. Valor máximo 164. Valor máximo 164. Primer cuantil. Hemos dicho que era 81,1. 81,1. La mediana hemos dicho que era 99,2. ¿La veis aquí? Pues la mediana 99,2. El tercer cuartil era 117,6. 117,6. Bueno, y aquí os lo ha pintado, ¿veis? Ha pintado el valor del primer cuantil. Aquí ha puesto una escala de 0 a 200 para poder funcionar. El primer cuantil está en el 81 y pico. ¿Veis? Pues esta línea, el grosor de la caja hacia arriba no importa. Lo que importa son las distancias entre las líneas verticales. Entonces, esta línea, la línea base de la caja, está en el 81 y pico, que es el primer cuantil. Esta otra está en el 117,50
y 8, que es el tercer cuantil, la línea central está en la mediana, 99,2. Y ahora veis que los bigotes no son 3 veces el recorrido intercuartílico. Es decir, esta longitud de bigotes no es 3 veces la longitud de la caja hacia allá y 3 veces la longitud de la caja hacia acá, sino que este bigote para en 24,72, que es el valor mínimo. Y este bigote para en 164, que es el valor máximo. Es decir, a lo mejor 3 veces la longitud de la caja hubiera tenido que llegar hasta ahí y 3 veces la longitud de la caja hubiera tenido que llegar hasta ahí. ¿Eso qué quiere decir? Cuando no aparecen datos fuera de los bigotes, no aparecen puntos fuera de los bigotes, es que en la muestra no hay datos anómalos. Todos los datos a priori son aceptables y podemos trabajar confiando en ellos. Bueno, pues así se funciona con el diagrama de caja y de bigotes. Como veis, nunca os he pedido hacerlo a mano porque es un coñazo, pero os he buscado una herramienta para si alguna vez necesitáis. Esto luego lo pasáis a vuestros documentos como queráis, bien marcándolo y llevándolo, o bien con la instrucción copiar y recorte de Windows, donde aquí aparece, podéis hacer las anotaciones que queráis antes de llevarlo al sitio donde queráis. Imaginaos que ahora lo queréis llevar aquí, pues control V y aparecería el diagrama de caja y de bigotes donde queráis. ¿Vale?